Ahora sí. Ah, vale, vale. ¿Sí? Vale. Hola. Fenomenal. Pues buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí hoy y buenas tardes y encantada de tener este panel excepcional. Hoy vamos a hablar de agricultura sostenible e innovación en la producción alimentaria y voy a presentar a nuestros ponentes. Voy a empezar por Miguel Padilla. Miguel Padilla, encantada de tenerte aquí. Es el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Tenemos también a María Remedio García Poveda, encantada de tenerte aquí también, directora general de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario de Murcia. Tenemos a María Remedios García Poveda, directora general de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo. Perdona. Amaya Ortiz Barredo, jefa de Departamento de Investigación Vegetal de Instituto Vasco de I+D Agraria Neiker. Y también a Antonio Quintana Martínez, director general de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Lorena Sabani, yo soy la responsable de innovación, del programa de innovación en Native Food, que es una organización que nuestros socios son centros de investigación, la industria alimentaria y también universidades y startups, y trabajamos para conseguir un sistema agroalimentario más sostenible, saludable y también con una confianza más elevada del consumidor. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción antes de empezar con las preguntas. Como he comentado, vamos a hablar del sistema actual, del sistema agroalimentario. Como sabemos, actualmente el Sistema Mundial de Producciones de Alimentos está luchando con un clima insostenible y su huella medioambiental, y la agricultura está adquiriendo cada vez una condición de revolución verde, reconociendo el impacto de la misma en la calidad del aire, del agua, del suelo, la diversidad del uso de la tierra, la biodiversidad y el cambio climático. También, obviamente, la agricultura proporciona y suministra un suministro estable de alimentos seguros y de calidad, y es la piedra angular de la comunidad rural. Las políticas de la Unión Europea, como los SDGs de la ONU, el European Green Deal y la estrategia Farm to Fork, promueven que el sistema agroalimentario sea, desde el punto de vista medioambiental, económico y social, más sostenible. Entonces, mi primera pregunta es, desde un punto de vista económico, ¿cómo es posible conciliar la productividad y rentabilidad de la agricultura en un entorno medioambientalmente sostenible, con las limitaciones de uso de algunos fertilizantes y pesticidas, o en el caso de la ganadería, con el bienestar animal, y en la tendencia hacia producciones más extensivas, que es lo que estamos viviendo hoy en día? No sé quién quiere empezar, pues adelante. Sí, buenas tardes. La verdad es que es una dificultad lo de la mascarilla, es impresionante. Lo primero es agradecer a la organización que haya sido tan amable de invitarnos a este evento, que más bien vengo a aprender, más que a decir cosas interesantes. ¿Me la puedo quitar? Pues la verdad es que esto es otra cosa, la verdad. Bien, la pregunta que hacía la moderadora es precisamente la pregunta de actualidad, porque saben que estamos ante, ya se ha terminado la reforma de la política agraria común, que en principio, si no hay cambio, y las circunstancias nos dirán si hay cambio o no hay cambio, entrará el 1 de enero del año 23, y precisamente la pregunta que hacía del equilibrio entre la parte económica y la parte ambiental, que está recogido en la nueva reforma de la política agraria, con el tema de la granja a la mesa y el pacto verde, que son precisamente una de las discusiones que en estos días tenemos, ¿no?, con la situación de encarecimiento de las materias primas. Como saben, le hemos pedido la flexibilidad, y de hecho se ha concedido, de la política agraria común, en el sentido de que todas esas tierras que no se sembraban
cumpliendo los requisitos de la PAC, se puedan sembrar para poder abastecer de alguna manera a nivel europeo de esa deficiencia que vamos a tener, pues lógicamente con Ucrania y con Rusia. Y efectivamente, la gran duda, el gran problema, teniendo en cuenta de que nosotros somos partidarios, evidentemente no puede ser de otra manera, de la sostenibilidad medioambiental. Ahora bien, esa sostenibilidad medioambiental que va a suponer sin duda alguna una disminución, porque hay que cumplir una serie de requisitos medioambientales en cuanto a lo que es la producción, en lo que es ganadería, por reducción importantísima con respecto a los medicamentos antibióticos y todo lo demás, y lo que es agricultura, por lo que es fitosanitario y una serie de requisitos que al fin y al cabo lo que nos van a traer va a ser una reducción de la producción. Por tanto, la gran pregunta que nos seguimos haciendo es, nosotros apoyamos la sostenibilidad medioambiental, pero evidentemente vamos a tener una pérdida importante en la producción. Esto le tenemos que hacer frente también los productores, porque si en la situación que ahora mismo nos encontramos, pero vamos a suponer que estuviese mejor, un poco mejor del contexto que tenemos, va a ser insoportable. O sea, en el sentido de que es evidente que ya se prevé una reducción importante de la producción y, por tanto, si hay una reducción, ya no hablamos de alimentación, no hablamos de abastecimiento, de la seguridad que pueda dar o no pueda dar la población europea, sino a lo que es la parte económica de la viabilidad de las explotaciones. Por tanto, en primer lugar, si fuese ahora mismo en el contexto que estamos, habría que pensarse, sin duda alguna, la entrada en vigor inmediata, ¿no? Pero, de cualquier manera, yo creo que no va a ser, desde luego, muy acertado el que los productores tengan que acarrear con esa merma de producción, con esos costes sobreañadidos, porque al fin y al cabo lo que vamos a conseguir va a ser una reconversión importante, sobre todo de las explotaciones pequeñas y medianas. Y cuando hablo de explotaciones pequeñas y medianas no hablo de un agricultor. O sea, hoy una explotación pequeña y mediana, las dimensiones que tiene que tener para producir, pues no son las que puedan parecer en un principio de que es una persona trabajando, no, son una persona con otras personas a su cargo para que sea una producción rentable. De lo contrario, pues indudablemente no va a ser posible. No sé el tiempo que tengo y seguramente me he pasado, bastante. Sí, desde luego. Esto no funciona. No funciona. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que hay un reto bastante importante y bueno, es algo que se está hablando continuamente. No sé si alguno de vosotros, por favor. Sí. Buenas tardes. Voy a quitarme también la mascarita. Buenas tardes y nada, lo primero también me gustaría agradecer a la Fundación Bamber pues que me hayan invitado a mí como representante de la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana. Evidentemente estoy de acuerdo contigo, Miguel, creo que lo has abordado, pero yo quiero ir un poco más allá, ¿no? Es cierto que el ciudadano cada día nos exige una seguridad alimentaria mayor, un respeto del entorno, del medio ambiente mayor y así tiene que ser. Pero yo me gustaría hacernos una pregunta en alto, ¿no? ¿El consumidor está dispuesto a pagar por ese producto que evidentemente tiene unas exigencias por parte de la Comisión Europea, en este caso, muy diferentes a otros que llegan de otros terceros países? Esa es la pregunta que creo que como consumidores que somos todos nos debemos de hacer. ¿Estamos dispuestos a pagar ese sobrecoste que tiene que hacer nuestro agricultor para seguir las estrategias que nos marcan desde Europa? Yo creo que la clave está ahí, porque si no estamos dispuestos y al final vamos al producto más económico y que no conocemos ni la trazabilidad ni esa seguridad sanitaria, no somos conocedores de ella, estamos, permitirme la expresión, haciéndonos trampas al solitario, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión que por mi parte dejo aquí. A mí me gustaría trasladar un mensaje un poco más positivo. Es decir, todo está cambiando y es una realidad. Y el mundo agro tiene que sumarse al carro del cambio. En la región de Murcia estamos trabajando en 3 líneas para conciliar esa producción y rentabilidad.
Una de ellas es a través de la innovación y la investigación. Tenemos 90 centros de investigación y de experimentación agraria y se están llevando a cabo más de 300 proyectos de transferencia tecnológica, pues con el objetivo de acercar al agricultor y al ganadero esas nuevas técnicas, pero con un riesgo mínimo, ¿no? Con resultados ya testados. Otra de las líneas en las que se puede trabajar para esa conciliación es a través de la digitalización y de la monitorización. O sea, hace mucho tiempo me decían una frase que es lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, pues con esas nuevas tecnologías aplicadas al sector agroalimentario, pues quizá podamos seguir produciendo de una manera más sostenible y igualmente rentables. Y otra de las líneas en las que se está trabajando es en revalorizar el desperdicio. La FAO cifra en un 14% la pérdida de alimentos entre cosecha y distribución, que representa 400.000 millones de dólares al año. Si esos productos que se desperdician, que proceden del sector primario, se pueden revalorizar pues haciendo productos fertilizantes, desinfectantes de suelo, porque ya hay varios ensayos que están dando a priori buenos resultados, aunque no tenemos resultados definitivos, pero bueno, pues con esa revalorización del desperdicio, pues quizás se pueda sacar una rentabilidad extra a esos productos. Muchas gracias. Sí, ese es un punto importante. La digitalización, por ejemplo, la agricultura de precisión, efectivamente está trabajando en esos aspectos para aumentar la productividad y compensar un poco los desperdicios que tenemos por todas estas exigencias que tenemos a nivel de sostenibilidad. ¿Puedo pasar? No sé si, Amaya, ¿quieres añadir algo? Solo una cosita, y en la situación que estamos mucho más, ¿no? Que lo que me gustaría decir que estamos en el bloque de agricultura sostenible, que ahora parece que todo el mundo nos pide hacer aquí todo y todo local. Lo local no se sostiene. Lo único que sostiene la agricultura es la paz y la concordia entre los pueblos. No podemos producir todo nosotros. Gracias. Voy a ir a otra pregunta, que es también un tema complicado, importante, que se ha ido tratando también. Por cada granjero menor de 40 años hay 3 de más de 65 años en la Unión Europea. ¿Qué se puede hacer qué creéis vosotros que se puede hacer para mejorar la posición del productor en la cadena de valor y hacer esta profesión más atractiva para las nuevas generaciones y facilitar así el desarrollo de las áreas rurales? ¿Alguien quien quiera empezar? ¿Sí? Bueno, esta es la gran preocupación de la actividad agraria en nuestro país, ¿no? Y a nivel europeo, como bien decía. Hay que tener en cuenta un dato que es muy preocupante. O sea, ahora mismo necesitaríamos, porque dentro de 10 años va a haber de cada 10 personas, 6 se van a jubilar, con lo cual entramos en una fase de, si no hay ese relevo generacional, pues entramos en un peligro importante de la actividad. Necesitaríamos incorporar todos los años 20.000 jóvenes a la actividad agraria y, sin embargo, se están incorporando 8.000. O sea, con lo cual tenemos 12.000 de déficit, ¿no? Claro, la gran pregunta es ¿por qué no se quedan los jóvenes se quedan en el campo, ¿no? Ahora que está tan de moda el tema de los pueblos vaciados, que ciertamente, desde mi punto de vista, es más hipocresía que realidad, porque luego cuando vemos ciertas políticas, pues no acompañan precisamente para esto, ¿no? La gran preocupación es el relevo generacional, sin duda. Primero, los jóvenes, para que se queden en la actividad, ya no hablamos de llenar los pueblos, sino para que se queden en la actividad tiene que ser una actividad rentable, tiene que ser una actividad digna. Y hay una cosa muy importante. Las generaciones pasadas, incluso las nuestras, pues hemos estado dispuestos incluso a trabajar los 365 días del año, como se suele decir ahora, un poco esclavizados, ¿no? Pero una propuesta a un joven, hoy, la sociedad que estamos, decir que va a trabajar todos los días de la semana, sin darle opción que al menos tenga un día o 2 días, digamos, de descanso, es muy difícil, sinceramente. Claro, lo dicen, es que los padres lo primero que hacen es decir, oye, vete a estudiar y no te quedes aquí. Yo lo haría exactamente igual, la verdad. ¿Por qué? Pues porque seguramente
no es tan atractiva la actividad en las condiciones que tienes de rentabilidad, viabilidad y de esclavitud por mucha precisión, la agricultura de precisión, la digitalización, que estamos totalmente de acuerdo, sin duda, ¿no? Lo que sucede es que, mire, pongo un ejemplo. Si queremos que un ganadero se quede en una explotación de vacuno de leche, que en una parte importante de nuestro territorio se ordeñan 2 veces al día, no podemos ofrecerle de que se quede 365 días al año ordeñando 2 veces la vaquería, ¿no? Habrá que ofrecerle al menos que tenga la oportunidad de que un día a la semana pueda no trabajar. ¿Cómo se consigue eso? Pues teniendo una pequeña infraestructura que pueda dar cobertura a otra persona que pueda trabajar y pueda sustituir ese trabajo. Y si no, pues ciertamente los jóvenes se van a ir. Gracias. Sí. Sí, eso es un tema. Bueno, trabajar, sí. A ver cómo se puede solucionar con hacer diferentes tipos para cubrir otros días y no tenga que estar trabajando 7 días a la semana. No sé quién quiere contribuir. Pues, bueno, tiene mucha razón en lo que dice. Al final, tenemos que dejar de demonizar el sector primario, porque es el que nos da de comer y parece que se nos está olvidando. Bueno, pues aparte de eso, también es muy importante las cláusulas espejo. Los precios los marca la ley de la oferta y la demanda, y todo lo que no sea eso tiene un nombre que no voy a decir. Pero vamos a utilizar esos mecanismos, vamos a utilizar esas cláusulas espejo, vamos a producir todos con las mismas condiciones y así pues, nuestros productos serán igual de rentables que los productos de terceros países, pero no podemos competir con países que tienen un coste de producción muy bajo, que no tienen una reforma laboral, no tienen unos costes laborales como los tenemos en España y en Europa, y yo creo que deberíamos empezar a trabajar desde ahí y a partir de ese punto pues empezar a rentabilizar nuestros productos. Sí, aumentar la rentabilidad del sector. Obviamente ese es uno de los grandes problemas. Sí, efectivamente. Yo creo que la cuestión del relevo generacional es el futuro de nuestro sector primario, ¿no? No solamente en la agricultura, sino lo estamos viendo quien trabajamos en el ámbito de la agricultura, que en todo el sector primario, la pesca, la ganadería, es muy difícil la incorporación de ese joven o esa joven al mundo agrícola, ¿no? Que nosotros desde la Comunidad Valenciana lo que estamos intentando es, por una parte, pues mediante ayudas prácticamente ad hoc, a través de los fondos PDR de la PAC, pues lo que estamos haciendo es establecer ese tipo de ayudas a los agricultores y ganaderos para que los jóvenes por lo menos tengan una primera ayuda para la incorporación al campo. Luego llegan otras medidas para continuar la actividad, ¿no? Pero por lo menos sí que esa ayuda, ¿no? Ese primer paso para poder acceder al campo, ¿no? Y darle una oportunidad a aquella persona que decida dedicarse a una profesión que evidentemente, como decía Remedios, pues es la que nos da de comer todos los días. Por tanto, nosotros desde la Comunidad Valenciana lo que estamos intentando es fomentar ese tipo de ayuda para que el joven pues vea ahí un atractivo, una oportunidad y se le ayude a incorporarse, que es complicado, que no es pues evidentemente la solución, pero entendemos que es una herramienta por lo menos para ayudarle, para dar un primer paso a la incorporación al campo. Gracias, Antonio. Amaya, ¿quieres comentar algo? No. Vale. Sí. No, 2 cosas sobre este tema. Es decir, las incorporaciones mayoritarias que estamos teniendo hoy en la actividad agraria de España son relevo generacional. O sea, quiero decir, los padres tienen una explotación y si hay suerte, pues los hijos se quedan con ella. Lo que es incorporación ajena al sector, quiero decir, un joven que se quiere incorporar a la actividad agraria, muy difícil, ¿eh? Uno de los sectores donde más se incorporan es en apicultura. ¿Por qué? Pues porque la infraestructura que se necesita para que sea viable una explotación es costosísima. Es decir, a ver cómo se puede incorporar un joven que tiene 20 o 22 años, que no tiene soporte económico, a una actividad
que es un auténtico disparate lo que es comenzar, ¿no? Por un lado. Y segundo, las políticas tenemos que ver si queremos producción con agricultores y ganaderos y ganaderas en el territorio o producción sin agricultores. Hoy ya tenemos el 5%, está produciendo el 42% de producción, 5% de empresas, ¿no? Bueno, pues esa es la decisión. ¿Queremos una España con agricultores, o sea, con un tejido importante de agricultores y ganaderos en el territorio? ¿O queremos una producción sin agricultores prácticamente? Esa es la decisión política que debe de adoptar cualquier país. Claro, las medidas son las que van a impulsar una dirección o la otra. Pues muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Con todos estos cambios que hemos ido comentando, derivados de la política europea, el Farm to Fork, el Green Deal, así como la llamada revolución digital del campo, ¿cómo se visualiza el sistema de manejo agrícola a corto y a medio plazo? Amaya, si quieres empezar tú. Sí. Bueno, pues yo lo veo bastante optimista. Yo fui de esas que no le dejó en casa dedicarse a la agricultura por las dificultades, ¿no? Y yo veo una agricultura con el agricultor más ligado al campo que nunca, mucho más metido en la tierra que nunca, pero acompañado por un buen técnico que sepa rentabilizar sus costes y toda esta política y toda esta normativa, el técnico tiene que interpretar los resultados de la investigación que se les va dando, tiene que hacerlos llegar al agricultor y no va a quedar otra, ¿de acuerdo? Eso es como yo veo. Mira, hemos estado años, muchos años, 20 años diría yo, exigiendo a los agricultores que fueran, además de agricultores, administradores, abogados, agrónomos, en fin, no sé cuántas cosas más. Un error enorme. Cada uno tiene que hacer lo que sabe, interpretar y especializarse, pero tienen que acompañar a tomar decisiones, estar atentos a las nuevas normativas, que son enormes. Es una revolución en los últimos 5 años la normativa en materia de sanidad vegetal, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú no tienes a una persona que te ayude en ese camino, es que no es que vayas a morir por las políticas europeas y verdes, es que caes por tu propio peso, es imposible. Entonces es el técnico el que tiene que rentabilizar y entonces ahí sube la escala, ahí viene y se deriva todas las líneas de investigación que hay que poner al servicio de ese técnico, toda la docencia que hay que poner en la universidad al servicio de ese técnico y todo tiene que caer ahí. Entonces esa es mi visión, ¿de acuerdo? Yo creo que nos hemos confundido y me incluyo, ¿eh? No, me parece bastante acertada. Yo creo que la educación es un aspecto muy importante y sobre todo que vayan acompañados con expertos que sepan rentabilizar el negocio. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Sí? Vale. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Dónde se va a centrar la I+D+I en la industria para abordar los grandes retos que tenemos? Pues eso, acabo de decirlo, ¿no? Toda la investigación tiene que centrarse en dar toda esa información al técnico para que sepa interpretar bien los datos y aumentar la rentabilidad. Yo os puedo hablar de Neiker, que es por lo que la Fundación Bamberg me ha invitado y que agradezco muchísimo, ¿no? Nosotros tenemos unas líneas estratégicas muy claras, ¿no? Y mantenemos una línea de investigación básica, fundamental, pero muy orientada. El siguiente escalón serían líneas de investigación que lo que tratan es de interpretar todos esos datos, de validarlos, de poner en valor todos esos resultados de investigación de la investigación básica y luego ya pues la transferencia nosotros no lo hacemos, ¿no? Pero, por ejemplo, me gustaría destacar 3. Por ejemplo, la puesta a punto de todas las técnicas y las tecnologías que permitan tomar decisiones, apoyar a la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, las últimas patentes de Neiker han sido tecnologías para la detección rápida, antes de que lo vea el ojo humano, ver los síntomas de una enfermedad, que no las vemos. Para prevenir. Exacto. Y la última, pues estamos construyendo un microscopio porque hay que darle mucha importancia a algo que hasta ahora no le estábamos dando, que es el suelo.
Entonces, mi compañero Lionel ha hecho un microscopio con un suelo transparente donde ves los microorganismos, ¿no? De forma que cuando cualquier impacto puedes verlo, ¿no? Hay que tener imaginación también para poder ofrecer esas herramientas, ¿no? Esas son herramientas de toma de decisiones, ¿no? Para aquel técnico. Luego están obtener nuevas variedades, la línea clásica de obtención de nuevas variedades, pero hay que orientarla bien, porque cuando consigues una resistente a un patógeno ya te ha venido la raza siguiente y ya adiós. Entonces no se concibe una nueva variedad si no va acompañada de un protocolo que garantice que esa variedad va a sujetarse en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces no concebimos el hacer una nueva variedad por hacerla, sino va con un protocolo. O, por ejemplo, también la aparición de nuevas variedades que están acordes con las necesidades del agricultor y del consumidor. Términos que no se habían incorporado habitualmente, ¿no? Patatas azules con antioxidantes o cosas de esas, ¿no? Y, por último, nosotros no llevamos líneas de investigación de nuevos productos, de productos como hasta ahora convencionales de que dabas un producto y ¡zas! Y se caía el bicho al suelo, o se paraba una enfermedad. No. Nuestra línea de investigación es buscar el itinerario agrícola correcto. Por eso, porque todo el mundo no puede saber de todo. Entonces, hay mucha investigación en la empresa privada desarrollando nuevos productos. El 10% de los nuevos productos salen al mercado y no se sabe muy bien el modo de acción. El modo de acción lo tiene quien lo ha seleccionado. Entonces hay que cooperar con la empresa privada y entre su conocimiento del modo de acción y el mío, que tiene que adaptarlo a las necesidades del agricultor, se construye un itinerario. No es un producto que chestás, eso ya se acabó. Entonces la línea de investigación es construir un itinerario completo. Así es como lo vemos. ¿Cómo trabajáis? Antonio. Sí. Para nosotros, desde el Gobierno de la Generalitat Valenciana, pensamos que deben de pivotar sobre tres ejes, ¿no? Uno sería, que hemos hablado, la digitalización y la agricultura de precisión, que mejoren los procesos productivos. El uso de energías alternativas, yo creo que es clave hoy en día para intentar que los costes de producción sean menores. Hay tecnología ya a un precio asequible para poder ir en esa línea. Y, por último, la lucha biológica. La lucha biológica para nosotros, para la Consellería, es vital. Tenemos el centro de lucha biológica más importante, más grande de Europa y el segundo mundial. Lo tenemos en Valencia. Y, bueno, pues este año queremos hacer una ampliación del centro donde ahora mismo estamos actuando contra la ceratitis capitata, la mosca de la fruta, y queremos ampliar para llegar al total de superficie citrícola de la Comunidad Valenciana y además llegar a otros cultivos que son susceptibles de padecer ese tipo de plaga, ¿no? Aparte, sabéis que tenemos un problema importante con la plaga del Otococcus averiae, que es una plaga que viene importada de Sudáfrica y que, bueno, pues con esa lucha biológica que estamos apostando estos 2 últimos años, hemos conseguido al menos contener un poco la plaga, pero sí que es verdad que es vital, porque la reducción de esas materias de origen químico, de esas materias activas de origen químico, cada día son claves, ¿no? La reducción por parte de la Comisión Europea. Por tanto, tenemos que ir hacia ese camino, que es la lucha biológica, que es más sostenible, que es mejor no solamente para el medio ambiente, sino para el propio agricultor, que tiene que estar expuesto a esas materias activas que todos sabemos que conlleva cierto riesgo. Y, por tanto, yo pienso que para por lo menos al nivel de la Comunidad Valenciana, en lo que se refiere a la Comunidad Valenciana, en esos 3 ejes son los que queremos y estamos trabajando. Gracias. Antonio, no sé si queréis comentar algo. María. Y estoy totalmente de acuerdo con las líneas que han comentado Amaya y Antonio. El resumen es la tecnología aplicada al sector agro. Tecnología que nos permita pues una prevención y una detección precoz de plagas, porque bueno, pues tenemos muchos menos productos fitosanitarios disponibles para combatir esas plagas, y la tecnología
que nos dice las necesidades exactas de la planta. De esa manera podemos ahorrar agua y podemos ahorrar en productos fitosanitarios. O sea que el resumen es la tecnología. Sí, no, la realidad hoy del día a día del profesional, por eso siempre hacemos nosotros hincapié entre el profesional y el que ejerce la actividad agraria no profesional. No es lo mismo que tu único recurso sea tu explotación, sea más pequeña o más grande, que el que tiene otro tipo de recursos y tiene eso pues como una actividad complementaria. ¿Por qué? Pues porque todo esto que se ha comentado, eso es el día a día de un profesional, sobre todo en algunos tipos de agricultura, lo que son, por ejemplo, hortalizas, frutas. O sea, es decir, es imposible de poder hoy seguir avanzando en las explotaciones si no tenemos primero el asesoramiento técnico, sin duda, y, por supuesto, todo lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación. Es decir, porque lo que valía hace 5 meses, mañana ya no vale. Y tienes que estar innovando, claro. Vamos a ver, el agricultor no nos engañemos, es decir, él no puede innovar por sí solo, tiene que tener, digamos, depender, digamos, de los equipos, de la empresa privada, de los laboratorios, de las empresas que se dedican a eso, para dar esa oportunidad. Mira, yo soy productor de hortalizas, ¿no?, de frutas y hortalizas. En fin, las hortalizas, por ejemplo, por poner un ejemplo, brócoli. Cuando comenzamos hace unos años, pues prácticamente había 2 o 3 variedades. Hoy nos encontramos en el mercado para poder plantar, no lo sé, pero perfectamente 30, 40 o 50 variedades, dependiendo de los suelos, dependiendo del clima, dependiendo de la zona. Hay que tener en cuenta que tenemos una serie de zonas vulnerables a nitratos, que eso tiene unas complicaciones añadidas y, por tanto, si no vamos unidos de alguna manera de la parte tecnológica, no tenemos futuro. Muchas gracias. Creo que faltan 6 minutos. Voy a ver si hay algunas preguntas del público y si no, hago mi última pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta para los... No. Vale. No veo bien. Vale, pues entonces sigo con mi última pregunta. Ahora hay una tendencia a la economía de proximidad, es decir, que el consumidor esté cerca y obviamente también la crisis ahora de la guerra con Ucrania han demostrado que la economía está muy globalizada. ¿Qué entorno legislativo puede hacer posible esto para hacer cultivables zonas ahora mismo que no lo son, mejorando su calidad? Yo creo que comentaste algo, no sé si comentaste algo, no sé si hay un entorno legislativo que se puede hacer posible que estas zonas que ahora no son cultivables, pues que se puedan ser cultivables y que podamos mejorar su calidad y de esta manera aumentar nuestra capacidad productiva. ¿Alguien quiere comentar? Yo creo que la Unión Europea, en la cual estamos incluidos evidentemente como país miembro, nos debemos de hacer pues también una reflexión, ¿no? ¿Qué modelo productivo, si queremos una agricultura europea, unos productos que nos sirvan para autoabastecernos, o queremos unas políticas agrícolas que sean importadas de otros países? Yo creo que esa es una cuestión que, bueno, pues viendo los últimos acontecimientos, evidentemente por desgracia, primero por la pandemia que estamos sufriendo y segunda por la guerra que también está pues en las puertas de Europa, pues debemos de hacernos esa reflexión. Si queremos ser autosuficientes, y para eso deberíamos a mi juicio, modificar ahora mismo conforme está la PAC, o ser pues importadores de productos. Eso sí, no sabemos, también tenemos que darle esa información al consumidor de que sepan que esos productos, pues bueno, no somos conscientes o no podemos, o es más difícil, ¿no?, saber, pues no su calidad, pero sí su trazabilidad. Por tanto, yo creo que ahí pues debemos de hacernos esa pregunta. Sí, es un momento de reflexión, desde luego. ¿Queríais? Bueno, en la región de Murcia, el sector agroalimentario
da empleo al 23% de la población. Esos son 140.228 puestos de trabajo. Eso es gracias a la industria agroalimentaria, no solo de cercanía, sino de exportación, porque no se puede producir tanto para una región tan pequeña. Entonces, tenemos que ser sostenibles también a nivel económico y social. O sea que, complicado. No, a ver, se puede contemplar de la necesidad dentro de la Unión Europea de tener producción suficiente para poder alimentar a la población, que sin duda alguna fue el objetivo inicial de la creación de la Unión Europea, o tener una dependencia, como bien decía, de otros países, ¿no? Lo que se ha demostrado que ante una crisis, pues somos muchísimo más dependientes de lo que nos creíamos, ¿no? Y eso tendremos que tenerlo en cuenta. Somos muy dependientes, por ejemplo, en proteína más del 90%, somos dependientes del trigo, del maíz, ya se ha visto, ¿no? Es decir, una guerra desgraciada como es la guerra de Ucrania, pues nos ha puesto, ha visibilizado ese déficit que tenemos. Con lo cual, nuestra posición ahora mismo, que no es que sea ahora mismo, sino que viene de mucho tiempo, es que, hombre, de alguna manera, la Unión Europea tiene que garantizar esa alimentación, porque imaginemos que viene una catástrofe alimentaria, me refiero a no sé qué catástrofe puede ser más, porque la verdad es que últimamente es tremendo, ¿no? Y ponemos en riesgo serio lo que es la alimentación de la población. Hombre, poner en riesgo la alimentación no es poner en riesgo que no haya móvil, o sea, estamos hablando de una desestabilización social total, ¿no? Por tanto, las políticas, nosotros siempre lo hemos dicho, lo que se entiende como soberanía, como, digamos, de alguna forma preferencia. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta de que todas esas dependencias, es decir, porque nosotros importamos muchísimos productos, pues de alguna manera la política agraria, si queremos mantener la seguridad alimentaria dentro de lo que es seguridad alimentaria, me refiero de abastecimiento a la población, pues indudablemente las políticas no pueden ser depender de fuera, es decir, recortar y depender de fuera, porque no tiene sentido. No, totalmente. Y eso es la reflexión que ahora con todo lo que está pasando, pues se tienen que, pues hay que parar y ver un poco de cara al futuro cuáles son las vías a seguir. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de nuestro debate. Yo quería agradecer otra vez a todos los ponentes, a la Fundación por habernos invitado y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí con nosotros. Muchas gracias.